podíamos jugar con cualquiera. Entonces, llegamos después de ser preolímpico, como lo decía antes, con un momentum bastante fuera de borda, porque cómo nos dan la honra de clasificar, en vez de magnificarlo, en vez de ponerlo dignificante, pues se nos puso siempre así como que, bueno, no sabemos si van a ir, no sabemos si van a ir. Y creo que les decía antes, hasta que yo me paré a pedirle al presidente del Instituto Nacional de Deporte hasta cuándo íbamos a estar entrenando sin conocer lo que íbamos. Y bueno, luego pasó lo que pasó y fuimos a Moscú. Entonces ahí fue donde les preguntaba si tenían otras preguntas. Tú me hiciste esa pregunta sobre lo irreverente, pero llegamos a los Juegos Olímpicos. Entonces, si quieren, empiezo a hablar ahora de los Juegos Olímpicos. No sé que haya otra pregunta respecto de este proceso de llegar hasta acá. No, el que quiera intervenir le levanta la mano en el icono, en las reacciones y podemos, no sé si de Carbone o el arquitecto Carlos quiera. Vamos a ver. Bueno, no hay preguntas. También, Richa, para... No, bueno. No hay preguntas. Entonces, llegamos a la Copa, a los Juegos Olímpicos, y bueno, nosotros todos éramos un grupo, la verdad, muy, muy homogéneo, por todo lo que habíamos vivido tanto centroamericanos, luego muchos de nosotros habíamos estado en la Copa América, bueno, no muchos, varios de nosotros en la Copa América, y finalmente en el torneo preolímpico. Entonces veníamos, si bien fue un poco frustrante el cómo llegamos, cuando finalmente nos encaramos ante la responsabilidad que era, íbamos a jugar el Mundial, porque es lo que es, el Mundial los Juegos Olímpicos es el Mundial de fútbol sub-23 en esa época. Y entonces, por cierto, luego lo viví, más tarde en mi vida lo tuve que vivir desde el punto de vista de organizador, porque me tocó con la FIFA tener que hacer todo lo que era la dirección de información de los Juegos Olímpicos también. Pero bueno, esto al llegar allá fue como, quizás por el cómo nos dieron la decisión final, llegamos un poco como sin entender que estábamos en aquel teatro de operaciones para conquistar el mundo. O sea, lo que debió ser algo así como que Venezuela viene aquí a comerse a quien le pongan encima. Lo que llegamos fue así como, llegamos. O sea, fue como llegar al final de la montaña y decir, llegamos aquí. Pero no nos dimos cuenta que cuando estábamos ahí, estábamos era al pie de la montaña, no estábamos al tope de la montaña. Y tan es así que el primer encuentro que tuvimos fue con el entrenador, porque le dijimos, queremos ir a la apertura de los Juegos Olímpicos. Y nada, no nos lo permitía porque jugábamos al día siguiente. Entonces ya uno se desilusionaba, uno decía, pero espérate, ¿cómo es posible que lleguemos aquí y no nos dejan ni vivir esto? Y resulta que él tenía toda la razón del mundo, o sea, nosotros jugábamos al día siguiente, o sea, esto te puede sacar de la casilla. Esto habla de cómo veníamos preparados. Y cuando nos llaman, estábamos el calentamiento, me acuerdo, se hizo mucho por debajo del estadio, el Lenin Stadium, que se llamaba entonces, con capacidad para 100,000 personas. Y yo creo que yo nunca viví esa entrada a un estadio, sobre todo en esa época, donde vivir lo que era una pantalla de televisión gigante en un estadio era algo así como, o sea, una pantalla de televisión gigante en el estadio. Pero lo más importante era que primero nos ponen a los dos equipos en un pasillo. Y en ese pasillo, claro, estaba el equipo ruso. Y ese equipo ruso que uno estaba mirando al frente, o sea, uno venía a jugar la Copa América 2 años antes, contra jugadores de talla mundial, pero los rusos uno los veía por televisión, pero allá alejados en las copas europeas, en los mundiales, y estaban literalmente jugadores que uno había visto nombrados en los mejores torneos del mundo, parados, y uno, claro, uno se sentía ahí y decía, qué bueno, voy a jugar contra los que literalmente son de mi talla. Más o menos eso era lo que uno se decía, ¿no?
Pero cuando uno va a entrar, claro, esta gente está preparada para jugar, han jugado, no sé, 100 partidos en ese estadio con esa población que estaba ahí de 100.000 personas, pero encima en los Juegos Olímpicos, que lo que pasó es cuando estamos entrando al pasillo, se abre de una manera como un vértice el estadio y habían lo que parecían unos pilares que literalmente se empiezan a abrir hasta andar hacia arriba y eran unas trompetas que empiezan a abrir y se abren los portones delante de tú y entras al estadio con con ellas trompetas hablando del comienzo de los Juegos Olímpicos y estás entrando tú y de repente, boom, te ponen aquella pantalla gigante en el estadio al frente tuyo y tú te ves entrando a un estadio diciendo, ay Dios mío, pero yo esto lo estaba viendo, esto es lo que yo estaba viendo el año pasado en el Mundial de no sé dónde. Ah, pero estás tú ahí adentro, o sea, ponte en el partido. O sea, lo que quiero decir con esto es que nuestra poca experiencia no daba para entender en dónde estábamos, porque no estábamos preparados para estar ahí. Es quizás el momento más cumbre de lo que yo viví de venir de un país subdesarrollado futbolísticamente. Porque fue como sentirte, espérate, me están poniendo aquí como en una trampa, yo no entiendo bien todo esto, esto parece muy grande. Y yo creo que nos pasaron por encima, nos hicieron como, no me acuerdo, el partido creo que terminó como 3 o 4-0, pero yo creo que nos hicieron los 3 o los 4 goles en los primeros 30 minutos mientras nosotros entendíamos dónde estábamos. Y nos fuimos creciendo poco a poco. Yo creo que si nos hubiesen dado un tercer tiempo en aquel entonces, creo que hubiésemos hecho un partido muy diferente. Y la verdad es que para mí fue una lección de vida. O sea, yo me sentí, si bien la Copa América me hizo sentir, y Richard se debe acordar de esto, de aquel 7-0 contra Chile, que para mí fue determinante, que fue donde yo decidí que no volvía a la selección profesional hasta que no me sintiera que podíamos ganar a cualquiera. Ese partido contra Rusia en las Olimpiadas de Apertura a mí me dio en el alma y en la mente, o sea, me pegó. Al día de hoy lo recuerdo hasta con rabia, o sea, yo ese partido lo quería ganar, yo no quería perder 4-0 y mucho menos 4-0 como el de Chile. Entonces, uno llega ahí, y cuando llega ahí y te das cuenta que estás ahí, sabía ñoña que ese se llame como se llame, ese no es tan bueno como tú, tienes que jugar mejor que él y punto. Pero aquella lección de vida no la teníamos todavía, sino la aprendimos a los golpes ahí. Y claro, el segundo tiempo fue mejor, el tercer tiempo no existió y salimos con la cabeza elevada, pero con el corazón herido. Habíamos hecho un partido, el peor partido que habíamos hecho en nuestras vidas, lo hicimos en el primer tiempo de aquel partido y salimos perdiendo como perdimos. Vino después el segundo partido contra Cuba, y fíjense, en esto es muy importante porque lo que empezamos a vivir nosotros ahí, ya hay un efecto que ya se empieza de alguna manera a sentir, ¿no? Y es que Cuba eran nuestros enemigos acérrimos, pero nosotros éramos la selección olímpica de Venezuela, y ellos eran, como los rusos, la selección mayor de Cuba. Pero nosotros teníamos unas ganas gigantescas porque literalmente eran los que nos había costado, nos costó jugar contra ellos en los Juegos Centroamericanos. Si bien eran mucho mayores que nosotros estábamos al nivel o por encima de ellos, aunque físicamente a veces ellos tenían jugadores que nos sacaban una ventaja. Y ese partido, la verdad, que así como el primer partido nos sacó de nuestros cabales por sentirse avergonzado de no haber salido listo para eso, era la rabia de sentirte que te habían robado un partido con un gol que nos hicieron, creo que fue en offside. Al día de hoy yo ya quise olvidarlo siempre porque me pareció una injusticia más grande después de lo que vivimos en Chile.
de rabia. O sea, todo esto lo estoy explicando de la irreverencia. O sea, la gente se cree que nosotros íbamos ahí y perdíamos y salíamos contentos. Eso era lo más frustrante del mundo. Nosotros queríamos ganarle a quien nos pusieran adelante. Y perder un partido 4-0, era como, para, espérate, yo voy a enterrar a este tipo si lo veo en aquel entonces era la Villa Olímpica. O sea, yo no quiero ni verlo porque no sé a dónde voy a ir contra este tipo. Y contra Cuba, la verdad, nos pasó la frustración. Para mí fue un efecto frustrante haber empatado aquel partido. No sé si lo perdimos, 2-1, creo, que nos sacó entonces de la clasificación al siguiente paso de una manera tan injusta. Lo peor es que luego viví contra Cuba otra situación todavía peor en Cuba, en los centroamericanos de Cuba. Pero lo que quería decirles con la historia es que nosotros a Venezuela, que viene un país olímpico, era la Cenicienta, como dirían, viene con su selección olímpica, le enfrentan primero a Rusia y después Cuba, los maestros de los países comunistas, y éramos como digamos, la pieza maravillosa para Rusia y Cuba para que ellos clasificaran. Y luego nos pusieron a Zambia. Yo, el partido contra Zambia, yo estaba tan dolido de haber jugado, de no haber pasado más allá de Cuba, que yo pedí no jugar el siguiente partido, porque yo venía además de una lesión de abductores, de lo cual a lo mejor Richard se acuerda, porque Richard se la pasaba diciéndome que no me barriera tanto, y bueno, me lesionó los abductores, y yo me recordaba siempre de Richard diciéndome eso después. Y pedí que me sacaran. Y viví una de las experiencias más... para mí fue el momento decisivo. Por eso decía que las Olimpiadas fueron, para mí personalmente, fueron un momento muy decisivo, pero también para el fútbol nacional, porque esa irreverencia al menos nos dejó esos juegos como marca para mejorar de ahí en adelante. Inclusive, pues, de 6 fuimos a ganar la oro de los Juegos Centroamericanos siguientes, esa selección. Pero yo me acuerdo de estar sentado en la entrada del estadio de Leningrado, como yo había pedido que no jugara ese partido para terminar de recuperarme de la lesión que venía sufriendo. Me senté en las afueras y el estadio de Leningrado era un estadio hermosísimo, era una montaña que lo habían carvado por dentro como un volcán, y el estadio era literalmente dentro de ese volcán. Era una cosa extraordinaria. Cuando uno salía, veía a la gente, ahí que habrían, no sé, 60, 70 mil personas. Entonces, el estadio era una marabunta de gente. Tú veías gente venir por todos lados, y yo sentado, me acuerdo de sentarme a ver a la gente entrar al estadio, y decía, esta gente, todas alegres, vienen a verlo a uno, a jugar un partido de fútbol y preguntarme por qué, y no sé qué cuánto. Lo único que me acuerdo es que ahí fue donde yo tomé la determinación final: sí, me tengo que ir a prepararme para venir, para volver a Venezuela de alguna manera algún día, a luchar por un fútbol mejor desde la capacidad para dirigirlo, no desde la capacidad para jugarlo. Porque si bien yo en ese entonces yo tenía ofertas de equipos de Brasil, de España, también creo que de Francia, si no mal recuerdo, lo mío era jugar en Venezuela. Como les decía antes, yo tenía a gente como Richard delante de mí, a Luis Mendoza delante de mí, y como decía antes de ellos tuve a Carlos Eduardo Gómez, tuve a mis tíos, a mi padre, a los Olivares, a toda esta gente que yo vi jugar y luchar por una Venezuela. Y yo decía, lo mío es Venezuela, lo mío no es sino Venezuela. Y me di cuenta que no podía seguir como jugador, sino que había que educarse para volver a Venezuela y luchar como dirigente, ni siquiera como entrenador. Poca gente sabe que yo fui entrenador mientras jugaba fútbol profesional. Y dije que había que hacerlo como dirigente. Y ahí, en esos Juegos Olímpicos, fue que yo decidí que sí, me tenía que ir para Estados Unidos. Si bien ya lo tenía todo listo, fue donde me remarqué, me fui. Y gracias a Dios, después vino la selección. Además, nos fuimos celebrando, le metimos 1-0 a Zambia. Por cierto, fue una de las cosas que me quedó para siempre. Y dije, la selección juega mejor sin mí, al menos hace goles. Yo como que no pertenezco ahí. Y literalmente ese fue mi último partido en esa Olimpiada. Para mí fue, como les decía, un evento extraordinario. Y bueno, volver a Venezuela pensando que a lo mejor tu familia te había visto
era la otra cosa que uno quería vivir, ¿no? Y llegar a Venezuela, y si bien llegamos a Venezuela y había mucho cariño con la gente que uno tenía cerca, sentirse como ignorado por el resto de la población en Venezuela te decía: aquí hay que cambiar esto y hay que hacer que el fútbol se convierta en el destino del corazón, del amor de todos los venezolanos. Creo que ahí fue Mira, Cheche, la cuando uno, segunda. bueno, cuando uno lo escucha, cuando uno los escucha a ustedes, en el caso, bueno, que yo he tenido esta oportunidad de escuchar mucho a Richard, pues fíjate cuando hablas de cambiar esa perspectiva de la derrota hacia, hacia el logro, pero ya como entrenador o como dirigente o transformar esa Venezuela Vinotinto que Richard siempre nos hablaba, porque todas esas expectativas, Richard también nos hablaba del 11-0 que vivió con Yugoslavia, creo que era en Argentina, Richard, y que todas esas frustraciones que quedaron, menos mal que no quedaron en lo negativo, sino quedaron como una espina dentro de ustedes como ser humano, pero con la capacidad de poder transformarla en positivo. Y creo que eso es lo que estamos viviendo hoy en nuestro fútbol venezolano, que todos esos cambios, lo que tú hiciste después como dirigente, lo que hiciste como organizador del Mundial de Fútbol, lo que ha hecho el profe Richard Páez también con la parte como entrenador, la parte dirigencial también. Creo que todo eso es un ejemplo para nosotros de cómo transformar todas esas experiencias que se vivieron negativas a algo positivo, porque muchas veces nos quedamos solamente con lo negativo. Sí, pero como te decía, yo creo que, a ver, yo pertenezco a la generación que de alguna manera u otra recogió lo que hizo la generación de Richard. Y Richard pertenece a la generación que de alguna manera recogió lo que hizo la de Luis Mendoza. Sí, podemos hablar de generaciones. Estamos hablando simple y llanamente de camadas de jugadores. Entonces, yo tenía esos ejemplos delante de mí. Los tenía yo y los teníamos todos los que veníamos de los 80. Lo que pasa es que yo estoy cruzado ahí porque yo, si bien pertenezco por edad a la mayoría de los que hicieron la generación de los 80, yo empecé en los 70, el 77, o sea, yo quedé futbolista del año en Venezuela en 1979 y me fui de Venezuela en 1980 por primera vez. Entonces, mi proceso, sin embargo, vino por un lado jugando al lado de los Richard desde muy joven, pero sobre todo inculcado por la irreverencia de Luis Mendoza, de Richard Páez. Me acuerdo de Luis Mendoza cuando yo llegué al Deportivo Italia con 18 años y me dijo, así de frente, me dijo: párate aquí, hijo, mira acá, mira, tienes 18 años, te voy a decir algo. Si a los 18 años ya no eres estrella, retírate del fútbol. Eso fue lo que me dijo Luis Mendoza como consejo. O sea, había que descoserla o descoserla. Y entonces luego me regañaban porque yo me quedaba entrenando más que ninguno después de los partidos. Y entonces un día me lo dijo de tantas maneras que yo le dije: ¿pero qué me regañas tanto? Si el primer día que llegué aquí me dijiste que yo tenía que ser estrella a los 18 años y yo voy a cumplir 19 muy pronto. Entonces tengo que entrenar más que los demás y punto. Pero claro, eso era lo que ellos me enseñaron. Entonces, uno venía desde ahí con esos roles modelos y, como te decía antes, los anteriores, los Carlos Eduardo Gómez, mi papá, los Olivares, todos estos que estaban ahí, literalmente, que fue una lástima porque se los llevó a la Venezuela académica del fútbol, pero yo empecé a ver roles modelos que se quedaban en el fútbol profesional, entre ellos Richard, obviamente, pero en mi generación éramos una gran mayoría y la gente no entiende. Cuando dice eso, no, es que ustedes hacían dos cosas, como diciendo, el fútbol era semiprofesional, como que era algo, errado, ¿no? Y tú decías: Dios mío, la gente no entiende que nosotros queremos ser futbolistas profesionales y tenemos que hacer esto porque sin esto no nos dejan vivir en Venezuela. O sea, yo le decía a la gente que para ser considerado como un futbolista profesional inteligente, uno tenía que ser ingeniero o médico en Venezuela. Y no era solo Venezuela, obviamente, tú puedes hablar de México, pasaba lo mismo, pasaba en muchos lugares del mundo, porque no se profesionalizó el fútbol, sino casi después de nuestra generación. Es más, a finales de los 80, 90, que hay y esto es otro tema de cómo explota los derechos de televisión, y por ahí entonces explota el profesionalismo y la explotación de los futbolistas en Sudamérica. Pero
Esto es lo que literalmente es la gran diferencia. Nosotros jugábamos contra todo tipo de obstáculos. Entonces, perdíamos, sí, pero también ganábamos y la gente no se acuerda que ganábamos. La gente se acuerda solo de que perdíamos, porque como buenos fanáticos lo único que quieren es que gane. Pero claro, o sea, nosotros estábamos poniendo nuestras vidas para ganar, pero nadie le importaba si nosotros ganábamos, pero sí le importábamos si perdíamos. Pero bueno, todo esto cambió, gracias a Dios, por ahí por el 2004, cuando alguien tomó una selección y le puso el nombre de Vinotinto y se cambió para siempre esa historia. Pero esa era la verdad de ese equipo. Aquí me hacen unas preguntas. Me están preguntando una anécdota de Nelson Carrero de un gol para una barrera. Sí, pero esa anécdota de Nelson es una anécdota de Nelson. Él la saca de esto que yo les decía antes, que había un televisor gigantesco en el estadio de Lenin, y era como la primera televisión a colores gigantesco que uno le tocó evidenciar, que no era ni a colores, era amarilla y negra, una cosa más rara. Pero te veías en la televisión gigante en el medio estadio con 100.000 personas. Y entonces aquello nos impresionó a todos. Entonces lo que de ahí sacó esta anécdota en Nelson Carrero, creo yo. Pero nunca sucedió de verdad. O sea, no hubo ningún venezolano que se volteara a ver goles de un equipo contrario. Te lo voy a decir de esta manera: hubiese sido degollado por el resto de los jugadores que estábamos en la barrera. O sea, la única manera de voltearte para atrás era porque te pegaron con el balón y quedaste noqueado. Pero del resto no se atrevía nadie. Me hacen otra pregunta que dice, pero esto esto es de los centroamericanos, 2 años más tarde, después de esa Copa, de esos Juegos Olímpicos. O sea, yo termino de jugar los Juegos Olímpicos y llego a Venezuela, como les decía antes, desde que fui a Estudiantes de Mérida a jugar la Copa del Sol hasta estos Juegos Olímpicos, yo había pasado en mi casa solo 2 fines de semana con mi familia. Y llegué de los Juegos Olímpicos y le tuve que decir a mi familia que me iba para Estados Unidos. Que por cierto fue muy gracioso porque antes de irme, la historia en realidad se la deben todo a Pedro Febles, que fue el que me metió en ese embauca de irnos para Estados Unidos, y él no se quedó y me dejó a mí ahí solo. Esa es otra historia que la contaré más tarde, que creo que fue, por cierto, en las vísperas del campeonato preolímpico, que vamos a un entrenamiento y él me dice, Chiche, creo que me voy a ir para Estados Unidos, ¿quieres venir conmigo? Y yo, que en esa época me estaban lloviendo ofertas de Brasil, de España, Francia, de estas cosas. Yo le digo, Estados Unidos, esto es una cosa interesante, porque ahí se podía estudiar. Y entonces digo, vale, ¿y con quién estás haciendo? Paquito 10. Paquito 10 era uno de mis héroes, ¿no? Porque Paquito, yo empecé a jugar en el Galicia, y en el Galicia, en la Hermandad Gallega, entrenábamos futbolito. Yo era muy niñito, yo tendría 8, 9, 10 años. Y jugaba con mi hermano que era mayor que yo, y jugaba con mis primos que eran mayores que yo, y yo me divertía. Yo no sé cómo me dejaban jugar ahí, pero bueno, había un tipo muy alto, que yo lo vi jugar básquet y yo decía, este tipo debe ser el mejor del mundo. Tulo Rivero. Bueno, Tulo Rivero para mí era como decir, o sea, yo le digo a la gente que cuando a mí me dijeron que existía un tipo que se llamaba Karim Abdul-Jabbar, yo le decía, pero ese no es tan bueno como Tulo Rivero. O sea, para mí Tulo Rivera era la NBA. Y la NBA no existía Karim Abdul-Jabbar, no existían los jugadores de básquet gringos. Entonces, claro, el básquet para mí, con Tulo, y luego yo tuve una amistad muy grande con Iván y con otros basquetbolistas muy grandes, cuando me dice que está Paquito Díaz diciendo esto, yo me voy con Paquito, y esto es antes del preolímpico. Un martes nos reunimos en casa de Paquito el miércoles, yo llego a mi casa, habla con el entrenador de la selección y dice, tengo el máximo goleador de la liga profesional y tengo el mejor jugador, que le dan el premio de mejor jugador del fútbol profesional. Y Pedro y yo nos veíamos, ¿será que nos querrán? ¿Será? ¿Tú crees? Estamos hablando del equipo de la Universidad de Boston y nosotros dos como creyéndonos que ni siquiera podíamos jugar ahí. O sea, así estábamos nosotros de no entender dónde estábamos en el mundo.
Y entonces el entrenador obviamente le dice, sí, llévamelo. ¿Cuándo? Este fin de semana. Y resulta que este fin de semana no habíamos partido y Pedro y yo nos vimos y vámonos. Y yo me fui al día siguiente y le compré. Llegué ese miércoles, le dije, mamá, me voy para Estados Unidos a probar. Y mi mamá, que estaba harta de que yo le dijera, mira, no que yo le dijera, de recibir llamadas. A mi casa llamó el presidente Vasco de Gama porque quería que yo me fuera para Brasil y lo atendía mamá y mi mamá estaba harta de escuchar todas estas cosas. Y me llama y me dice, ay, mira, yo le digo, mamá, creo que me voy para Estados Unidos. Y mamá me dice, ¿sabes qué? Te lo creo cuando te vea, porque estoy harto de escuchar que te vas para Portugal, que te vas para Francia, que te vas para Brasil, que te vas para... te lo creo cuando te vea. Y él dijo, ese fue el reto más grande que me dio mi mamá. Lo agarré, al día siguiente me fui, me compré un boleto, con Pedro nos fuimos, lo compramos los dos, y le llegué a mi mamá, me voy mañana. Y nos fuimos el viernes, pasamos el fin de semana en Boston. Yo me enamoré de Boston. El fútbol, la verdad que lo que se llamaban los tryouts de pruebas fueron un espectáculo. O sea, yo hice una bicicleta de 3 jugadores, pero la verdad es que, es que uno estaba para jugar no en la Universidad de Boston, uno estaba para jugar en el Vasco de Gama, estaba jugando por el Real Madrid, donde también te estaban llamando, pero se fue a jugar a la Universidad de Boston. Entonces, hace todo esto y obviamente el tipo quedó impresionado, dice, sí, nos queda, y Pedro me dice, che, yo no me quedo acá. ¿Por qué? Porque el idioma no me da el idioma, no me gusta, estoy muy lejos de mi familia, tal. Y digo, yo estoy enamorado, porque mis primos estaban allá. Y esa fue literalmente la razón. Entonces, cuando yo me voy a los Juegos Olímpicos, que por cierto fue todo esto desde... Cuando vamos a los Juegos Olímpicos, yo estaba pidiéndole como disculpas al entrenador. Me deja ir, por favor, a los Juegos Olímpicos. La otra parte mía decía, si no me deja ir, me voy para Brasil. O sea, y el tipo, claro, uno no tenía idea hasta que llegué aquí, que claro, que me vi a Estados Unidos y vi que yo estaba en todos los periódicos de Boston, que venía un jugador olímpico a jugar a la Copa, a esa universidad. Y para que se den una idea, porque la gente habla del fútbol universitario, mira, en los equipos de fútbol universitario contra que yo jugué habían mundialistas, de ahí salieron mundialistas, salieron jugadores mundialistas para Canadá, mundialistas de Honduras, mundialistas de todo nivel, porque el fútbol era buscado para educarte y seguir en el fútbol profesional en otros lugares. Ni les puedo decir ingleses. O sea, cuando yo 2 años más tarde, 3 años más tarde, cuando yo fui nominado futbolista del año de Estados Unidos, en la votación final quedamos un griego, un norteamericano y yo. El griego se fue a la primera división inglesa. El norteamericano fue a jugar futbolito en Estados Unidos porque no había ya la NSL y yo me fui para Venezuela después, donde no me volvieron a pagar más nunca. Y de ahí viene mi segundo éxodo. Pero el fútbol universitario en aquel entonces estaba lleno de equipos más o menos, pero luego vienen jugadores buenísimos. Además, el equipo, había un jugador de la universidad que quedaba al lado, se llamaba Connecticut, se fue de ahí a la primera división portuguesa, un tipo que era unos jugadorazos, la verdad. Un fútbol de muy buen nivel, pero también había fútbol de mal nivel. Cuando yo llegué ahí, la verdad es que creo que a nivel de amateur, o sea, era como una de las mejores ligas amateur que yo había visto, pero era como como jugar con un equipo de segundo nivel de la tabla, de mitad de tabla del equipo de la liga profesional donde yo venía a jugar, pero con una diferencia, que eran todos menores de 23 años. Eso a mí me pareció increíble. O sea, el nivel de organización que tenían los equipos era extraordinario. Eran niños de 17 años hasta 23 años. La seriedad era gigantesca y la competitividad era muy buena, pero eran muy niños. Inclusive, con el tiempo vino a jugar una universidad que la organicé yo, después creo que de los Juegos Olímpicos, inclusive, para que se den una idea de lo... No, esto fue después esto ya es en el 82, vino a jugar una selección de Venezuela que había quedado primera división campeona, que era el de
el de la Santa María, y llegó a jugar con nosotros y nos ganaron 1-0. Aquella era el campeón de primera división de Venezuela, de Distrito Federal, creo. Pero eran jugadores, o sea, eran mayores que yo. Y yo era el mayor de la universidad de la... que entonces ya tenía, creo que 22 años, o 23 años. Y entonces yo era el mayor de mi equipo, y los demás eran 17 años, 18 años, y aún así perdimos 1-0 con aquel equipo. Además, fue como el primer partido de pretemporada que se hizo. Si hubiésemos hecho esos partidos 5 partidos más tarde, lo hubiésemos pasado por encima también. Pero la realidad del fútbol universitario era un fútbol muy, muy interesante, pero era mantenido amateur porque era para desarrollar. Yo creo que eso es, por cierto, una tarea que tiene pendiente ahora Estados Unidos a raíz de la Copa de la MLS, que tienen que evolucionar un poco en ese aspecto, ¿no? Claro. Mira, Cheche, por ahí también hablan de que Luis Aragonés, en una concentración, preguntó por ti, ¿no? ¿De quién era ese pelirrojo que jugaba de líbero? En realidad hay varias de esas. Una, por ejemplo, la escribió Lázaro Candal. Yo tengo la columna todavía, la tengo en Venezuela. Luego la tendré que rescatar un día. Lázaro Candal escribió cuando yo fui a la Copa América. El Real Madrid escribió a la Federación Venezolana de Fútbol para que yo no jugara en la selección de Venezuela, porque ellos me querían llevar como oriundo, porque yo nací en España, pero yo soy venezolano de nacimiento. Es decir, yo nací en Venezuela, en España, mamá es gallega, era gallega, papá venezolano, ustedes conocen la historia, y mamá quería tener uno de sus hijos en su pueblo natal y yo me saqué, pero me inscribieron al consulado venezolano. Entonces yo soy venezolano por nacimiento, al igual que soy español de nacimiento. Y entonces, el Real Madrid, enterado de que yo tenía esa posibilidad de jugar como español, escribió para que yo, pero imagínate, no me escribieron a mí, lo publica Candal. Mi reacción a aquello fue, este es el equipo de Franco. Franco era el dictador, yo con ese equipo no quiero saber nada. Y la única manera que me voy para allá es si me contratan como venezolano. Imagínate lo osado y irreverente que era uno. O sea, estás hablando del Real Madrid, escribiendo, y eso era las cosas que tú eras capaz de, o sea, de agrandado, de creerte que podías contestar. Al día de hoy me siento, haría lo mismo que hizo él. Pero luego fuimos en una gira, creo que fue más tarde, por España, y sí, me lo contó Manuel Plasencia, que Aragonés se le acercó a preguntar por mí, y yo le dije lo mismo, yo soy como venezolano, si no, no voy a ningún sitio. Porque claro, todos sabían que yo también el pasaporte español. Pero ya entonces yo ya estaba en Estados Unidos y no me atraía esa ruta. A mí me atraía más la ruta de volver a Venezuela a ayudar al fútbol profesional, al fútbol nacional en su interés a mejorar. Porque ya conocía lo suficiente de la ruta. No es lo que la gente sueña hoy en día. En aquel entonces era muy bonito jugarlo, pero yo se lo voy a decir, no porque esté ahí, pero para mí mi sueño era ser un Richard, ser un Pirri. Para mí mi sueño era ser como Luis Mendoza, no era ser cualquier futbolista extranjero. Esa era la gran diferencia. Creo que nosotros yo tenía mi ruta en Venezuela, que por cierto, hoy, esta mañana hablaba en una entrevista que hasta eso me sacaron porque no me dejaron ni vivir en Venezuela después. Está bien, está bien. Mira, Luis, vamos a abrir si hay alguna participación, alguna pregunta, alguien que quiera reforzar de los que están aquí en la sala, todos estos temas que ha hablado Luis, que ha hablado, perdón, Cheche, para ir complementando el cierre de la exposición y todas estas anécdotas que nos llenan nosotros de experiencia y de crecimiento. Yo creo que también todo eso que viviste
fue un preámbulo para poder ser nombrado al estar en Estados Unidos, porque la experiencia que viste tanto en este fútbol de Venezuela, que fuiste jugador tan temprana edad, de 17, 18 años, llegar allá, ya tener esa experiencia, creo que marcaste una huella en la universidad y en todos tus compañeros y en todo ese fútbol que estaba en ese momento en desarrollo también, ¿no? Si quieres, Dale, Jorge, Richard. sí. No, que realmente escuchar a Juan José Cheche Vidal Noya es un reconocimiento al fútbol de origen del fútbol venezolano. Yo creo que si hay algo que ha marcado una diferencia también en esa generación transformadora del año 2001 es que recuperó la memoria de todos estos jugadores. Porque el fútbol venezolano, esta calidad de jugadores que tuvo siempre, era una generación olvidada. Una generación que la gente quizás solamente los que estábamos alrededor del fútbol los recordaba. Y hoy más que nunca se comienza a descubrir, a reencontrar con este tipo de testimonios, como hoy nos lo da Cheche, que le dan esa visión de lo que sufrimos y también de lo que vivimos de una manera enorme, inmensa, de alegrías que se lograron en esas épocas. Cuando él habla de haber llegado, él ser un jugador olímpico, eso para un venezolano ser un jugador olímpico, eso no existía como un propósito, eso fue una hazaña histórica, eso fue una de las selecciones que marcó por lo menos un propósito para todos los jugadores en Venezuela, porque era conseguir tocar o llegar a un ámbito que nosotros no estábamos acostumbrados. Él mismo lo refiere ahorita como un testigo referencial en su testimonio, que el llegar a Moscú, el llegar a la organización, el ver en presencia real como protagonista de una Olimpiada, pareciera que hubiese sido el premio. O sea, porque el futbolista venezolano, ¿qué más quería? O sea, llegar ya a las Olimpiadas parecía que era cumplir con el sueño. Pero él se dio cuenta como jugador que cuando tuvo al frente a Rusia como primer contrincante, se dio cuenta que la cosa no era simplemente formar parte o participar, sino que había que disfrutar. Y ese salto, ese cambio en la mente, en la organización, en el proceso que existía en el fútbol venezolano, no se podía cumplir porque no nos habían hecho una programación para hacernos ver como protagonistas. El protagonismo lo veía el jugador en forma individual. El jugador venezolano siempre fue irreverente, siempre fue atrevido, siempre fue echado para adelante. Lo que pasa es que no había una organización que lo acompañara, que lo apoyara, que lo soportara. Entonces, para uno llegar a ser protagonista, tiene que tener un proceso cumplido. Y para hacer un proceso cumplido, uno tiene que tener un nivel de competitividad superior a lo que uno vivía en el fútbol venezolano. Y uno tiene, con ese nivel de competitividad, va creciendo, va aumentando el nivel de capacidad futbolística, de condiciones de juego, y es ahí donde te colocas en el nivel que tú quieres aspirar, que es el nivel internacional. Cheche Vidal, evidentemente, fue uno de esos talentos venezolanos que lamentablemente no estuvo en el momento que le correspondía estar, que era en el momento en donde creció la Vinotinto. Hoy creció la Vinotinto al nivel internacional, por lo logrado por esta generación a partir del año 2001, cualquier jugador venezolano es ahora sí apetecido y ya no es sencillamente tocado, sino que verdaderamente lo llevan a la élite internacional. Entonces, ¿cuántos jugadores como Cheche Vidal pasaron por nuestro fútbol que tuvieron la categoría, la calidad, el porte, las condiciones para jugar en el fútbol internacional?
pero era venezolano. Era venezolano y como era venezolano no reunía las condiciones que era antes exigido para el futbolista internacional. Entonces, qué bueno que hoy nos haya contado este testimonio, Cheche, porque demuestra una vez más cosas que muchos creen que siempre en el pasado fue todo malo, y en el pasado hubo muchas cosas buenas, muchas, pero que evidentemente lo que no tuvimos fue una estructura organizativa que pudiese rescatar jugadores o generación de jugadores que hubiesen dado una evolución adecuada al fútbol venezolano. Yo recuerdo en el año 1971, nosotros fuimos a un suramericano juvenil que se llamaba Juventud de América, no era antes sub-20 ni suramericano, sino era el Campeonato Juventud de América. Y en el año 1971, esa selección formada por puros muchachos jugadores de Venezuela menores de 20 años, le pudimos ganar a equipos que en ese momento era insospechado. Se le ganó a Argentina 1-0, se le empató a Colombia 2-2 y se le empató a Perú 3-3. Perdimos nada más con Brasil. Y ese equipo nunca más la estructura organizativa que tenía nuestra selección lo volvió a reunir. O sea, esa generación que demostró, teniendo menores de 20 años, una capacidad competitiva comprobada, fíjate que es ahí donde se pierde cuando no hay una estructura organizativa que vea desde arriba con una visión panorámica para tratar de rescatar a ese grupo de jugadores que tenía talento, que tenía capacidad, que tenía potencial. A la vuelta de los años, a los 3, 4 años, ese grupo, solamente habíamos 4 jugando profesional. Entonces, esas son las condiciones que nosotros jugábamos, que hubo ahí muchos jugadores, muchas generaciones de talento, pero que lamentablemente no eran aprovechados por una estructura deficiente o organizativa. Dios quiera que esto que nos está contando Cheche, que sirva de un ejemplo categórico, que en Venezuela siempre hubo futbolistas de altísimo nivel y que nosotros siempre estamos esperanzados es a partir del año 2001, que lo que hicimos fue construir un equipo. No era que había buenos jugadores, sino se construyó un equipo sólido, consolidado, que demostró otra manera de jugar, de hacernos notar como futbolistas en Venezuela, porque siempre hubo jugadores individualmente destacados, pero no tuvimos equipos destacados de una manera consistente, de una manera que estuviese evolucionando, ganando partidos, consiguiendo resultados. Entonces, muy bueno, darle las felicitaciones a Cheche por esta demostración testimonial de lo que él vivió y de que lo que vivió esa generación, porque haber llegado a ser jugador olímpico en Rusia en el año 80, 1980, significa un salto enorme y que lamentablemente no se supo aprovechar porque no había una estructura organizativa que pensara hacia el futuro y no solamente pensara en el presente. Claro, Richard, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estabas diciendo, pero es que para mí la cúspide no fue el haber sido jugador olímpico, si bien fue, digamos, algo magno para nosotros como generación. Para mí el cúspide fue haber jugado a los 18 años, 19 años en la selección de Venezuela, en la Copa América, y estar listo para el premundial. Yo quería jugar el mundial, o sea, eso era lo que era el sueño. Sin embargo, lo jugué, o sea, y jugué, y tú te debes acordar, Richard, por ejemplo, en mi debut, porque claro, tú tocaste varios puntos, pero los irreverencias los quiero tocar después, porque reitero lo mismo cuando digo, ustedes eran roles modelos para uno, pero para que se den una idea de lo que uno enfrentaba. Primero que todo, la liga tenía 2 equipos, había que ser una superestrella como venezolano, un Richard Páez, un Luis Mendoza, Orlando Torres, o sea, había que ser una superestrella, pero si tú querías jugar, no es que quieres debutar en el profesional y salirte, tú querías ser el mejor en lo que hicieras. Pero cuando llegas te das cuenta de esta realidad. Primero que eran 2, 3, máximo 3 venezolanos cuando uno empezó a jugar ahí. Luego no te pagaban.
Y luego ibas a jugar estos partidos. Ya les conté una anécdota antes, pero les puedo contar otra. En esa misma Copa América donde uno debuta jugando contra Chile, primero contra Colombia, luego contra Chile, y yo robo una pelota, o sea, en la defensa, y le digo a Richard, olvídate que me voy a ir yo por aquí. Me fui driblando 1, 2, 3, le hago un pase a Rodolfo Carvajal, pero después literalmente le hago un pase ya en la última línea. Yo me había driblado varios y entro y le hago el pase. Y bueno, lo que hizo el flaco fue una cosa increíble. O sea, agarró la pelota como le venía de atrás y le pegó y la metió donde todavía la están buscando y ganamos 1-0. Y yo, bueno, se imaginan lo que era tener 17 años y estas bestias aplaudiendo, o sea, abrazándote y tú diciendo, wow, sí, ya llegué perfecto. Bueno, luego nos hicieron el gol. Bueno, el gol del empate todavía lo sufro, son de esos goles que sufro, pero sale el partido y al día siguiente la jugada fue hecha por otro jugador. O sea, tú no estuviste en el partido, no importaba, la prensa no importó. Todo esto agarra y dice, pero, o sea eran baños de humildad. O sea, tú tenías que decir, yo no me lo voy a creer, pero coño, tampoco me la saquen, tampoco me la quiten. Esa era la realidad que uno vivía. Entonces, claro, si ese era el profesional, eso era lo que yo quería. Y ahí fue cuando vamos a Chile, que perdemos 7-0, ahí donde yo digo, y tú te acuerdas que en aquella época Richard se jugaba con un solo balón, ¿te acuerdas? Solo podía jugar con un balón. Y hay una pelota que sale afuera, yo la voy a buscar, que era para sacar nosotros, era el balón con que había que sacar, la voy a buscar y resulta que cuando me volteo para atrás estoy viendo que los tipos están sacando con otra pelota, una pelota que era nuestra, no sé dónde la sacaron, yo me quedé con la pelota afuera, ellos sacando. Y literalmente no podía creer. Y nos metieron el primer gol así. Entonces yo ahí dije, esto no sirve, me voy para mí. Por eso te lo estoy diciendo esto, porque lo olímpico fue muy significativo, pero lo más significativo para mí era la selección, la selección, la Vinotinto, pues. Pero entonces cuando me voy al olímpico, yo ya había dicho que yo lo que quería era estar aquí, porque esa era la selección que tenía que quedar de primera donde fuéramos. Cuando me voy a Estados Unidos, me preguntaste antes, Jorgito, yo me voy siendo futbolista del año de Venezuela en la liga profesional y con miedo de que me dijeran que yo no era amateur. Yo tenía un contrato amateur. Yo hice todo al revés. Aquí era muy raro, pero claro, uno llega con el nivel que llegó y enseguida se recuperó, termina el fútbol, bueno, el Salón de la Fama, todo lo que me pasó en Boston. Al día de hoy, inclusive, me vienen de todos lados con la historia que uno dejó ahí, pero el fútbol aquí se acabó. Y yo quería regresar a Venezuela, con ofertas en Grecia, ofertas en todos lados. Y me voy para Venezuela, al Deportivo Italia, que hago un contrato otra vez para volver a la selección, ok, ahora sí, ya tengo mi título de ingeniería, tengo mi título de posgrado, ahora quiero volver. Y me voy al Deportivo Italia, y en el Deportivo Italia hicimos un equipo con una base venezolana buenísima. Y hago un contrato maravilloso que incluía inclusive una zapatería, porque tenía que aplicar mis conocimientos de biomecánica sobre la zapatería y luego un sueldo medio y luego con venezolano. A los 6 meses de esa liga, con el Deportivo Italia clasificando en su grupo, porque habían varios grupos, o 2 grupos, y creo que nosotros clasificamos invictos, a nosotros no nos habían pagado en los últimos 6 meses. Y yo me acuerdo de ir a reclamarlo y no te decían nunca cuándo te iban a pagar. Entonces lo dije a la prensa. Cuando se lo digo a la prensa, sale en la prensa, ese día voy a entrenar y hay una reunión, nos ponen una reunión, nos ponen a todos sentados. Dice, dice el entrenador, ¿quién le dijo a la prensa que esto nos está pasando? Y yo miro a todo el mundo y digo, yo. Y entonces, bueno, fue un escándalo, que cómo es posible que íbamos a decirle a la prensa que no nos pagaban. Y porque no nos pagan, porque no importa cómo uno negocie, no nos están pagando. Y nosotros, esta es nuestra profesión. Y para mi asombro, un compañero se me acercó después y me dice, ¿cómo vas a decir eso a la prensa? Yo, si casi te pagan por caridad. Y yo me lo volteé a él y le dije, esta es la diferencia. A ti te pagan por caridad y me pagan porque soy profesional. Eso fue un miércoles de entrenamiento. El domingo era el partido final, era el partido de temporada. Bernardo Añor se iba era su partido de despedida porque se iba a Santa Cruz, a Bolivia, a jugar allá.
yo me le acerqué por detrás, le dije, este es tu partido de despedida y el mío. Ese fue el último partido que yo jugué en Venezuela. Y a este día todavía me deben los $30,000 que me dieron entonces, que son como cientos de miles de dólares hoy en día. Entonces, esa era la realidad que uno enfrentaba. Entonces, claro, uno fue pasando, o sea, Richard era la excepción. Richard siempre fue un tipo bien pagado, estudiaba medicina en la universidad, y el fútbol venezolano lo superó, pero del resto, la gran mayoría vivían estas tribulaciones, y a mí me parecían las injusticias más grandes del mundo. Y yo estoy hablando de uno, que eran los mejores pagados. Quizás a mí me veían como el otro Richard, como el que podía vivir del fútbol como le daba la gana, y yo estaba pasando por esta. O sea, que todos mis compañeros debían estar pasándola, y yo dije, no, hay que irse de aquí otra vez, y fue cuando me devolví a Estados Unidos ya a trabajar con instituciones, y luego llegó el Mundial y todo lo que viene después. Pero lo que vino después en esa parte fue algo fundamental, que fue el trabajo con la gente del Centro para Estudios del Deporte en Sociedad, que fue una organización montada detrás del movimiento de deporte contra el apartheid, para liberar a Nelson Mandela. Y la lucha que hicimos por muchos años contra el racismo en Estados Unidos. Ahí conocí a Kareem Abdul-Jabbar, a todos los grandes basquetbolistas de la NBA después, en todo lo que era el movimiento contra el racismo en Estados Unidos. Y para mí ha sido una parte muy importante el activismo social por el deporte. Algo que yo empecé en Venezuela, y por eso ustedes saben que yo nunca me fui de Venezuela. Esta mañana me preguntaban, chicha, pero tú viviste afuera, pero yo nunca me fui de Venezuela. Yo era vicepresidente del Mundial y estaba montando la Asociación de Futbolistas Profesionales, y luego estaba montando FIFA.com, pero que por cierto la gente tiene que entender, no es montar un portal, eso significó, yo era el dueño de toda la plataforma digital de FIFA, de CONMEBOL, inclusive llegué a ser de Manchester United y del Barcelona. Yo era el dueño de esos portales. ¿Por qué? Porque las primeras aplicaciones en el mundo digital, a mí me tocó por 10 años dirigir toda la transformación digital de la FIFA. Eso fue lo que yo hice, eso fue lo que yo les vendí, que luego en el 2003 les dije, se los vendo así, se los vendo barato, y sepan lo que es mi contribución para el fútbol mundial. Porque se los hubiesen quitado de las manos a ellos, pero no sabían ni lo que estaban haciendo. Pero mientras estaba haciendo eso, estaba haciendo el movimiento de la Asociación de Futbolistas Profesionales en Venezuela, estaba haciendo Fútbol Mejor, estaba haciendo todos esos trabajos, porque eso lo llevaba yo inculcado. Desde que tenía 17 años jugando en las canchas y viendo a Richard, a Luis Mendoza, a Eddie García, y antes a los Carlos Eduardo y a todos luchando por el fútbol venezolano. Y esa es la realidad del por qué mi vida se fue más hacia allá. ¿Qué? Se fue más hacia esa ruta y no la ruta de jugar. Porque yo llegué a un momento en que me di cuenta que yo iba a jugar toda la vida, y esto me pasó sobre todo después. Yo conocía a quien para mí era mi ídola de niñez del mundo del fútbol mundial, que era Amancio, delantero del Real Madrid. Y el día que lo conocí, yo le agradecí toda mi vida que yo tomé el canal que tomé. El tipo no tenía ni dientes, vivía casi en la pobreza. Y estás hablando de el jugador español de los 50, 60, que tú creciste idolatrando. Y ni les cuento de cuántos jugadores italianos he conocido también del mismo nivel. Entonces, claro, para mí, cuando ves aquello y conoces a tus compañeros, ves a quién es Richard Páez, ves quién es Luis Mendoza, dices, señores, pues sí, mis héroes de Venezuela son hasta más completos que estos personajes que uno recibe viendo televisión. Eso es lo que yo quiero ser. Entonces, por eso tanta dedicación había que hacer. Después, Richard, cuando hablamos de la cara de lo que pasó en el fútbol venezolano, ya ahora como el fútbol, desde el punto de vista sistemático, lo que pasó después de mi generación fue la venezolanización del fútbol, y no por razones maravillosas, era porque no había inversión. Entonces el jugador venezolano fue sobrepoblando el fútbol profesional porque era el único jugador que le podían pagar, y se estaba jugando, claro, se aprovechaban de esa venezolanización que nosotros luchamos para ejercer, pero era porque era el jugador que existía, le pagaban menos, y entonces
el fútbol, sobre todo en los 90, sufrió mucho. Y mucho menos, o sea, no lo llegaba a ser, era más difícil todavía ganar porque venía menos experiencia. Nosotros al menos teníamos, los que jugábamos aquí, teníamos que jugar contra los mejores importados del mundo. Del mundo en aquella época, venían brasileños, o sea, Jairzinho jugó contigo, a tu lado, un mundialista que venía de donde venía. Eso, ni la MLS hoy día lo hace. Entonces, estamos hablando de ese nivel, mientras que en los 90 el fútbol venezolano pierde cierta calidad porque lo masifican los mismos animales que lo dirigen hoy a nivel profesional. Lo venezolanizan porque le pagan poco, porque no había buena inversión. Entonces, el fútbol perdió calidad. Llegan los 2000 y viene el gran efecto político donde primero el petróleo sube por todos lados y viene este efecto político a partir de 2004, donde el régimen se quiere hacer del fútbol, se quiere hacer del fútbol. Desde ahí empiezan a meter cualquier cosa que pueden para tratar de apoderarse de la federación y de los equipos, pero lo más importante es que empieza una pelea de hacerse de todo a través de PDVSA y las empresas y la nueva ley del deporte que ya entra en el 2011, donde prácticamente hasta te prohíben a ninguno. O sea, era tan increíble lo que estaba pasando en Venezuela desde 2004 en adelante, que PDVSA tratando de comprar todos los derechos de marketing de todos los deportes, pero sobre todo el de fútbol, porque era el que más le interesaba, se pelea contra Polar. ¿Por qué? Porque querían llevarse todo hacia el régimen. Y ahí entraste tú a la selección. Es decir, tú entras a la selección cuando hay la mayor, y por cierto, tú entras para que te maten, porque meses antes, como tú lo sabes, que llamo Fútbol Mejor, Esquivel anuncia que sobre su cadáver iba a entrar tú a la selección. Te anunciamos con Fútbol Mejor, a la semana te llaman, y tal y como hablamos aquella vez, te quieren matar, y la lección que le diste es para toda la vida. Y fue una gran transformación. Pero el marco en el que ocurre eso es un marco de inversión que nunca vivió Venezuela, el fútbol de Venezuela. Porque ahí empezó la gran inversión para la Copa América, pero la gran inversión política para hacerse del fútbol y el deporte como medios propagandísticos para el régimen. Y hubo, gracias a Dios, en el fútbol alguien que se resistió, que era Polar. Entonces, entre esos dos paredones de publicidad gigantesca, entraste tú a la selección y empezaste a darle las victorias que le diste. Entonces, tus victorias tuvieron un eco que no tuvo nunca ningún proceso de selecciones, nunca antes. Aunque hubieses perdido, la gente se llevaba aquellas frustraciones ellos, ya no eran los jugadores, se la llevaban, ya empezaban, se transformó en la Vinotinto. Pero porque se dieron esas tres condiciones. Uno, la venezolanización vino desde antes, había una camada de jugadores que, por cierto, en el 98 habían producido, después de nuestra generación, la segunda medalla de oro a los centroamericanos, pero fue no como nosotros, sino fue en su época. Ellos lo hicieron en el país. Nosotros ganamos la medalla de oro fuera del país, la medalla de plata fuera del país. Pero ellos la ganaron ahí. Y esa generación de Arango la agarraste tú en medio de ese marco y ahí es lo que cambió la historia. Esas tres aspectos. Tú como el que se puso a conducir esto, porque la gente habla del Pato. Esto lo sabes tú muy bien. A mí me tocó el placer de conectarte a ti con el Pato en Argentina. Yo conozco el lapso de los dos y los conocía a él muy bien. Y el mismo Pato me lo dijo a mí después, que a él le costó mucho ciertamente llevarlo, pero lo que hiciste tú después literalmente fue llevar algo que era incipiente en un marco muy difícil de celebrar, porque cualquier partido que perdieras te iban a matar por dentro y te iban a matar por fuera porque tenías el marco de publicidad así de grande. Y eso fue lo que cambió la cara de todo. No fue solo de que no existía. El señor Simonelli levantó la mano. No sé si quiere aportar algo, señor Simonelli. Sí, ¿Tienes audio? quiero hablar algo, Cheche. Sí, buenas noches. Sí, tienes audio. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Cheche. De verdad, un placer escucharte y todas esas anécdotas que tú viviste también las vivimos nosotros, porque somos contemporáneos y vimos a esas figuras como Richard, como el Loco Luis, a Orlando Torres, a toda esa camada y recibimos, como tú dices, el legado de ellos.
Pero toda esta nueva generación del 80 hacia adelante, esto que estuvieron en la Olimpiada, que ganaron la primera medalla de oro, son los que han estado acompañando el cambio total en el fútbol nacional. Cuando te hago el cambio, porque todos estamos buscando, porque vivimos momentos amargos, derrotas amargas, y ahora y una desorganización total, y tenía que venir un Mesías para financiar a una selección de Venezuela, y ahora cambiaron las cosas por todo lo que tú dijiste anteriormente. Pero ahora este legado lo queremos tomar nosotros, ¿ok? Para hacer el fútbol de una manera distinta, ¿ok? Y ya yo sé que tú has venido trabajando de fútbol mejor, yo te acompañé en ese momento, te acompañó Richard, y siempre nos tuvieron, como se dice en algo futbolístico, nos estuvieron matando, ¿ok? Hemos venido en diferentes etapas para tomar la federación y siempre fuimos rechazados, o no nos dejaron inscribir, o no nos dejaron hacer nada. Entonces ahora viene esta nueva etapa donde se está tratando, no solamente en estos 4 años, sino que aparecen cada 4 años, ¿no? Se está trabajando desde hace 8, 12 años para llegar a la federación y tener ese cambio total que todos nosotros queremos, y con personas que han sufrido el fútbol, porque la mayoría de los que están en la federación o los que hicieron vida en la federación llegaron a la federación por ser parte de una asociación donde no tenían conocimiento del fútbol, sino eran buenos dirigentes o en ese momento de la mediocridad que había, eran uno de los mejores. Entonces, nosotros debemos tomar ya, es el momento de tomar el mando en la federación por intermedio de la persona, en este caso Richard. Tú tuviste la oportunidad también, y yo sé que estás con nosotros también en esta nueva tarea que nos estamos proponiendo para llegar a la federación. ¿Okay? Hay muchas personas que están detrás de todo este movimiento, que yo creo que este es el momento de hacerlo. Yo creo que si en este momento, como está la situación y como están todas las cosas, si no llegamos a la federación, creo que de verdad la frase lapidaria que tú dijiste, que el fútbol en Venezuela hay que dejarlo morir para que renazca. Esta es la oportunidad que tenemos, donde lo dejamos morir y nosotros comenzamos una nueva etapa. Saludos, Chuché. Hola, Nicola. Saludos a tu hermano también, por cierto. Mira, a ver, yo estoy de acuerdísimo contigo con respecto a lo que acabas de afirmar, que nuestra generación siempre acompañó todo, pero para ser también justos con las generaciones que vinieron antes, es que nosotros fuimos esa generación que venezolanizó el fútbol profesional. Nosotros fuimos masa, mientras que ellos fueron los individuos que literalmente los tenían además atomizados. Mientras más separados los tuvieras, mejor para controlarlos. Entonces nosotros vinimos con un proceso de venezolanización que nos convertimos en la masa, que era muy difícil de parar. Pero más importante todavía, y esto fue lo que sucedió ya a finales de los 80, que ya se retira, o sea, nos retiramos unos muy jóvenes como yo, que me retiro por enfrentar este mismo tipo de cosas, pero ya se había retirado Richard, se había retirado Luis Mendoza, se había retirado, entonces nos unimos ya. En aquel entonces estaba obviamente Nano Clemente, José Clemente, varios de nosotros que estábamos en los 80. Yo creo que tú todavía estabas jugando en los 80, condenado, en aquella época. Estaba empezando. Pero estamos, no, estaba empezando contigo. No, ¿tú qué edad tienes? ¿Tú tienes ahora? ¿Tú eres del 59 o 60? Tú eres 62, sí, tú eres 58, del 58. Exacto. Tú eres del 58. O sea, Sí. que tú eres mayor que yo. Yo creí que tú eras menor que yo. Pero bueno, entonces, la generación nuestra, que entras en los 80, como decía antes, yo entré en los 70, pero la mayoría entré en los 80, venezolaniza, y a finales de los 80 empezamos con el proceso de agremiarnos. En el 88 lo logramos. Entonces, nuestra generación, y jugadores como ustedes que estaban todavía allá adentro, fueron los primeros en decir, sí, lo vamos a hacer. Empezaron a enfrentar. Ustedes estaban adentro. Pero claro, quienes estábamos afuera eran nada más Richard Páez, Luis Mendoza, toda esta gente. Y entonces,
esa generación se concientizó en que nosotros teníamos que hacer la diferencia desde la cancha y fuera de la cancha. Entonces, esa misma generación fue la que posteriormente, en el año 2000, se reorganizó, porque nos dimos cuenta, por cierto, organizamos la asociación de fines de lucro y no les puedo decir lo que nos hacía Esquivel para que no pudiéramos hacer nada. Entonces, dejamos la asociación de un lado de un lado, pero viva, y por eso la retoma Mon, y ha hecho un trabajo extraordinario de reavivarla desde entonces, y creamos Fútbol Mejor. Y Fútbol Mejor fue un movimiento generacional, liderado por todos nosotros. O sea, la gente me lo dice que yo lo único que hice fue darle gasolina. Eso fue para mí después del Mundial de Estados Unidos, ¿no? Lo que hizo fue hacer gasolina, y obviamente yo venía de hacer un mundial, venía de hacer todo lo que uno estaba haciendo y estaba, como decía antes, trabajando. Yo cuando le digo a la gente que yo estaba, o sea, yo venía de hacer una reunión para montar todo el aparataje de conducción digital de unas Olimpiadas o de un Mundial o inclusive de una Eurocopa de Naciones como le hicimos en Inglaterra 96, y yo me venía a Venezuela a girar por toda Venezuela. Yo le cuento a la gente que yo tuve una llamada de conferencia en un teléfono móvil en el año 2000, no, el año 99, en la frontera de Colombia y Venezuela, reunidos para hacer una reunión de qué íbamos a hacer por Fútbol Mejor de allá, y yo estaba ahí, estaba hablando de organizar, pues estábamos organizando, no me acuerdo, que era con la WADA en aquel entonces, hablando en Londres. A la misma vez. Y yo no le podía decir a la gente que estaba en Venezuela, porque yo estaba trabajando este tipo de cosas. Pero lo increíble de lo que estábamos haciendo era que cuando tú te ibas por toda Venezuela, nuestra generación, todos nuestros compañeros que nos conocíamos de alguna forma u otra, y por eso tú fuiste uno, en Aragua estabas siempre ahí, ibas a San Cristóbal, estaba César, ibas y a dónde iba, bueno, ni hablar en Mérida, o sea, uno al final era como visitar a la familia, y era una familia que estaba detrás de que nosotros no podemos dejar que el fútbol caiga. Y eso es lo que representa este movimiento que ustedes están hoy en día dándole vida. Yo le digo a la gente, y por eso le digo que se dejen de hablar de movimientos separados, porque si vamos a hablar de movimientos separados, entonces Fútbol Mejor debería ser el movimiento otra vez que los una a todos, porque al final del día esta Venezuela Vinotinto es un solo movimiento que viene haciéndose desde los 80 y con los mismos protagonistas. Y como tú dices, puede que no lleguemos. Yo te voy a decir algo con lo que puede que no lleguemos. Tú dices que hay que llegar. Mira, yo lo único que creo es que no podemos cesar nunca es la lucha, porque a lo mejor no vamos a ser nosotros los que lleguemos. A lo mejor serán los que vienen detrás de nosotros los que lleguen, como les pasó a la Vinotinto de los jugadores, que es lo que estaba hablando Richard antes. Pero nosotros somos los que dejamos la estructura de esos cambios. Se lo dejamos a ellos en la cancha y se lo vamos a dejar a ellos detrás de la cancha. Entonces, por eso no podemos cesar nunca esta lucha. Y cuando estén ellos ahí, vamos a tener que seguir en la lucha, ayudándolos y también criticándolos si es necesario para que nuestro fútbol no pierda nunca su entereza y su bastión, por lo que tanto hemos luchado. Claro, Cheche, te escucho. Mira, Cheche, bueno, creo que... Sí. Aló. Dale. Dale. Que siempre es placentero escucharte, Cheche. De verdad que siempre, en el momento que uno está, que se le baja un poco la moral, entonces te escucho y todas las cosas que has venido trabajando, vuelve otra vez a subir esas escaleritas que te vuelvan a llenar otra vez de esa fuerza para seguir luchando. De verdad, esta es nuestra oportunidad. Hay que seguir luchando, como tú dices, pero esta es nuestra mejor oportunidad que hemos tenido porque conseguimos, como decimos en el fútbol, los agarramos mal parados y esta es nuestra oportunidad. Ojalá y así sea, Nicole. Porque hay que hacerle como 3 goles, ¿oíste? Mira, Cheche, bueno, creo que vamos a ir cerrando. Te quería hacer una pregunta. Creo que está Luis Vidal. Dime, ¿quién? José Carbone. Para darle paso a Luis Vidal. Dime, Cheche.
José Carbone te quiere hacer una pregunta. Está levantando la mano. Ah, José. Ya le voy a dar, ajá. José, ¿tienes audio, José? ¿Me oye? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y buenas tardes, Cheche y Simonelli, que compartimos buenos momentos y vivir la pasión del fútbol en Caracas y bueno, en los Juegos Nacionales. Y bueno, también yo soy parte de ese rompecabezas que empezamos con Cheche en Fútbol Mejor, que me cortaron la cabeza. Yo era el secretario general de la Asociación de Fútbol del Estado Portuguesa y cuando me identifiqué con Cheche en Portuguesa, inmediatamente vino Euskadi de Barina a cortarme. Se le cortó José, se te cortó el internet. Aquellos momentos. Ustedes tenían un secretario totalmente aparte. Sin duda que cada uno ha vivido un proceso y muchos cambios, pero cuando vamos viendo, esos cambios han sido demasiado lentos para los trabajos, para el esfuerzo que se ha querido hacer con personas como ustedes, como Cheche, como el doctor Richard, y bueno, y tantas otras personas que han estado metidos en este proceso. Creo que es un proceso duro, pero tenemos que ir con todo. Yo pienso que tenemos que trabajar los estados, que no podemos dejar morir esas vivencias de ustedes. Tú que viviste el ciclo olímpico, que estuviste en Juegos Olímpicos, Richard, que fue jugador de la selección nacional, que vino muchas veces con las costillas moradas de tantos goles y venía con los sacos ahí a un ladito recostadito. Y después del 2000, Richard se puso, le preparó bien los tacos y empezó a bajar plancha parejo. Y es parte de todo ese proceso. Y hay que seguir, hay que luchar. No podemos desvanecernos en este proceso. Debemos, como decías tú, Cheche, hay que unirse a la mejor opción, a la mejor oportunidad para brindarle un cambio al fútbol venezolano. Tenemos que cambiar, tenemos que trabajar y desde esta trinchera donde yo estoy ahora aquí en Estados Unidos, pues vamos a darle duro, seguir y creo que hay mucha gente que está creyendo en el liderazgo de ustedes para que este proceso se pueda transformar en el verdadero cambio de la estructura organizacional del fútbol venezolano. Un abrazo para ti, Cheche, de tantos años sin vernos, después de estar en Central Madrilense un poquitos días, pero también somos parte de esta historia en Portuguesa y bueno, sigo trabajando con esa gente viendo qué es lo que vamos a hacer y cómo podemos actuar para interceder en este proceso de cambio. Así es. Gracias. Bueno, la verdad que esa historia tuya de cuando estabas en la asociación y te cortaron la cabeza por estar apoyando lo que ellos llamarían un movimiento subversivo, es una de esas historias que no se cuentan y que a uno le costaba. Yo me enteré de varias. Me enteré también, por ejemplo, del que era presidente de la Federación, de la Asociación de Mérida en esa época, cuyo hijo estaba en la selección juvenil y de castigo por apoyarnos a nosotros. En aquel entonces tenían que nominar las asociaciones tenían que nominarlo a uno. Entonces varias asociaciones lo trataron de hacer, pero de castigo a este presidente le impusieron, sacaron a su hijo de la selección juvenil. O sea, le cortaron la carrera futbolística a su hijo. Esas eran las cosas que uno vivía, que uno decía, no puede ser que esto esté ocurriendo en Venezuela y nadie le importe. O sea, qué dolor. Y lo que vino después, obviamente, bañado por la política, porque lo que vino después, cuando yo me lancé a la presidencia de la Federación, que vino el grupo aquel de Venezuela Popular, donde yo lo único que hice fue tratar de negociar, porque me senté con ellos, imagínense, esto es una anécdota que es durísima. O sea, yo no los conocía, yo llegaba a Venezuela después de 40 años, de alguna manera u otra, viviendo Venezuela adentro en el fútbol, pero no en la política por fuera.
Yo llegaba un poco inocente con respecto a la política nacional. Y se me acerca este grupo y me lo dicen de frente un abogado que se llamaba Márquez. Dice, nosotros somos un grupo chavistas, pero queremos ayudar el fútbol. Y yo me lo volteo y le digo, mira, tú eres chavista, pero eres venezolano, ¿no? Y digo, sí, bueno, yo soy venezolano. ¿Tú quieres arreglar el fútbol? Sí, yo quiero arreglar el fútbol. Bueno, vamos a reunirnos a hablar qué es lo que proponen. Y me senté en la primera reunión con ellos. El primero que está a mi derecha, y por cierto, esto lo puede contar Nano, porque yo le digo a él, mira, porque empecé a escuchar cosas muy feas, y le digo, mira, ustedes manténganse por debajito, no digan ni siquiera quiénes son, y déjame encarar esto a mí, porque si esto es tan feo como parece, creo que lo mejor que podemos hacer es tratar de negociar y salirse, encararlos yo nada más para que no tenga efectos en la vida de ellos. El que estaba a mi derecha, pues nos estamos presentando, y me presenta y me dice, Luis, él me dice, Luis Tascón. Y cuando dice Luis Tascón, yo me quedo mirándolo y pensando, lo único que me salió de la boca fue decir, el de la lista. Y él me dice, sí, ¿por qué? ¿Te gustó? Porque viene una mejor. En mi cabeza, aquello me hizo... Pero bueno, me retumbó para todos lados, porque imagínense, yo vengo de trabajar contra el racismo, el deporte contra el apartheid, vengo contra cualquier cosa, cualquier fuente de discriminación. Y lo que está sentado al lado mío para tomar una federación de manera sorpresiva es un tipo que literalmente hace una de las cosas más represivas y segregacionistas que he visto yo en Venezuela en mi historia de vida. Yo me quedé loco y cuando empiezo a ver, claro, yo me empiezo a presentar y estaban todos los cabecillas del régimen hoy en día. Y lo que fue ese proceso fue muy duro. Yo dije esto, obviamente me di cuenta que lo que querían era usarlo uno y bueno, impuse una negociación muy fuerte en la contra, pero de ahí empecé a vivir cosas, para que se den una idea, llegaba a reuniones con ellos y me ponían, porque había un tipo que era teniente en esa época de ese grupo, para que se den una idea para lo que era, que años más tarde, unos 15 años más tarde, él era teniente, aquí aparece como general y era el presidente de uno de los clubes del fútbol profesional de ahora. Y el gobernador era, por cierto, de tu tierra, Nicolás. Era él era teniente aquí y lo que nos decía era que él era el edecán de Chávez y estaba mandado hoy por Chávez. Y este señor, en las reuniones que veníamos, me ponía... En las primeras reuniones que ponía unas maquinitas y cuando veía que lo que ponía las maquinitas, mire, está Esquivel diciendo no sé qué, le tenían el teléfono pinchado a Esquivel. Y yo le decía, pero ustedes ¿cómo hacen eso? Estamos en unas lecciones de fútbol. Y acto seguido él me decía, no, espérate, cheche, para que no te hagas el idiota. Aquí está el tuyo. Y entonces me enseña una grabación mía, de una conversación privada en mi casa. O sea, que me tenían el teléfono pinchado. Entonces, eso es lo que nosotros vivimos en el 2004. Empezamos a vivir esta penetración. Y ese proceso termina siendo un proceso que aliena todavía más a los presidentes de asociación. Yo me acuerdo recibir llamadas de presidentes de asociaciones que se sentían sumamente presionados, porque para que se den una idea, los buscaban militares para meterlos en un avión y traérselos para Caracas, para forzarlos a que votaran por ellos. Y yo decía, esto hay que pararlo. Y eso es lo que enfrentamos nosotros. Ya estamos hablando, por un lado de la federación, la corrupción que tenían en contra de nosotros para que no nos pudieran votar, hicieron todo lo que pudieran, y luego venían estos animales del otro lado, manipulando ya no la federación, sino al país. Y de ahí vino aquel escándalo que se acuerdan, que llamaron a la Corte Suprema de un día a otro. O sea, me dicen, cheche, nosotros tenemos panas en la Corte Suprema, vamos a intervenir la federación. Y yo recibí una llamada de la FIFA diciendo, salte de ahí. Porque literalmente esta gente estaba de un día a otro, hicieron una intervención con la Corte Suprema de Justicia, pero fue una llamada de teléfono que hicieron este tipo. Y hicieron todo lo que hicieron y nos dimos cuenta de que esto había que pararlo. O sea, bueno, ahí fue donde yo me estoy yendo más del tema, pero lo que quiero decirles es que esto es lo que se vivía en ese entonces. Estamos hablando del 2004, la fuerza con que venían y lo que vivieron los presidentes de asociaciones. Yo sinceramente cambié mi modo de ver a las asociaciones a partir de ese momento, porque empecé a ver cómo sufrían.
y la verdad que hay gente muy buena en muchas asociaciones, pero lo que hay que cambiar es la estructura. Y por eso hay que ir al cambio de estatuario. Porque, y esto es una de las otras cosas que les voy a decir a ustedes, no se dejen más nunca que le digan que hay que trabajar desde adentro. No hay nada más de adentro en el deporte que trabajar desde ser jugador de fútbol, después ser entrenador y después ser dirigente. No existe nada más de adentro que eso. Para que le digan a una gente que viene con unas culturas inculcadas de que si ellos trabajan para ellos, están trabajando adentro, entonces tienen que trabajar ahí para poder llegar. Y esa es la cultura que hay que cambiar. Hay que poner unos estatutos federativos que crean una cultura que diga nosotros somos democráticos y queremos en la meritocracia, que es lo que nos enseñaron a nosotros desde la cancha de fútbol. Y eso es lo que hay que trabajar de mejorar. Bueno, me estoy extendiendo demasiado, perdóname. Che, Oscar Gusto levantó la mano, Oscar. ¿Tienes audio? Hola, muy buenas tardes. Un saludo para el profesor Richard Pike, lo conozco personalmente. Y a los otros profesores un saludo, no los conozco, pero me gustaría conocerlos. Profe, con respecto al tema, yo pienso que para mejorar el fútbol hay que cambiar la federación. Cuando Richard Pike, el profesor Richard Pike, quiso ser el presidente de la federación, me contenté mucho. Primero porque el profe Richard es un tipo de persona que le da confianza para evaluar el fútbol, conoce la materia, y eso es lo que yo pienso. Para mejorar el fútbol venezolano, estructura todo, hay que empezar por la cabeza, y es la federación, para poder salir de este flote que se está viviendo. Si no, vamos a estar errados. Gracias y saludos a todos. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Creo que estamos todos de acuerdo en tu premisa, no te preocupes. Mira, Cheche, bueno, creo que se ha expuesto, bueno, diferentes ideas, se ha también expresado parte de tu experiencia y creo que para nosotros es un gran aprendizaje seguirte escuchando. Para mí, como siempre te digo, es un estímulo de cómo uno se puede formar académicamente y también la parte deportiva y de cómo a través de mejorar profesionalmente en cada uno en su área, pues creo que nosotros también aportamos el granito de arena para el desarrollo del fútbol y que a mí que me encanta la parte académica, la capacitación de los entrenadores, la formación, que creo que ese es mi lado fuerte en el sentido de seguir aportando en esto del fútbol y escucharte nos sigue dando impulso y nos sigue dando motivación para seguir en este camino. Gracias por todas estas ideas que pusiste hoy y por darnos esta oportunidad de escucharte. Gracias a ustedes. Otro día hablamos de la economía del fútbol y lo que hay que mejorar, del por qué yo no creo en que los equipos tienen que subir y bajar en el fútbol venezolano, como tampoco lo creo en la MLS. Todos esos temas que los hablamos mañana para otro día para hablar de la importancia de entender la economía del fútbol como industria para hacer lo que yo dije en su momento. Que lo que dije no fue que el fútbol déjenlo morir. Lo que dije es déjenlo morir para que nazca como una corporación, como una empresa. Y desde entonces he dedicado mi vida a que el fútbol se crezca y nazca o renazca como una empresa. Y eso es lo que apuesto. Bueno, mira, Cheche, en nombre de Miguel Cedeño, que es el que nos está también apoyando con Luis Vidal, no sé si Luis tenga el audio, sí, no sé cómo entró por Venezuela Fútbol, creo que entró. ¿Aló, Luis? Tengo audio. Sí, buenas. Sí, ya tienes audio, Te escuchamos perfecto. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias a Jorge y a Miguel, que son parte del equipo que está haciendo estos eventos. Desafortunadamente la gente de Mérida y Táchira no tienen luz y hubieron, digamos, varios estados sin luz y esperábamos más gente que fuese más nutrido, pero bueno, estamos trabajando contra la adversidad y bueno, este es una semillita, se está grabando este conversatorio y es bueno que todas estas intervenciones que han tenido y digamos que el evento y la exposición de Cheche y todas las preguntas que vi pues estuvieron estupendas y pienso que
de ahora en adelante todo este tipo de eventos, en este caso este ciclo de conferencias va a marcar un antes y un después, testimonios que se han dado en la historia del fútbol venezolano. Poco se sabe de esta, o como decía Richard y Cheche, que la gente que rodea al fútbol conocía de la historia de esta generación que fue a las Olimpiadas, que ganó una medalla de plata, una de oro finalmente, y fueron unas Olimpiadas. Se hizo fácil. Indudablemente que después del 2001 que se hace el boom vino tinto con Richard Páez, se produce pues digamos, el salto cuántico. Pero para atrás hay toda una historia que hay que recorrer, sobre todo porque estos eran jugadores que jugaban como venezolanos, casi jugados importados en Venezuela. Jugaban 7 extranjeros y jugaban 2 venezolanos. Entonces, imagínate lo que era jugar en el Portuguesa, el Estudiante del Deportivo Italia. Yo creo que eso tiene un mérito indudable. Como dice Cheche, eran otras épocas donde el profesional en Venezuela se debatía por ir a una universidad o jugar fútbol. Hoy en día quizás es una profesión digna y bueno, estamos tratando de que la historia nos ayude a reconocer el presente y el futuro del fútbol. La Fundación Venezuela Fútbol pues está haciendo estos eventos digamos en el tema de reconocer a gente que no ha sido inclusive reconocida. La Federación Venezolana de Fútbol como tal tiene una data que no sabemos dónde la tiene, tiene pocas publicaciones ella misma y bueno, esto es parte del rescate de la historia del fútbol, porque por supuesto hay libros de fútbol que han hecho periodistas, pero se trata de percepciones que tienen los periodistas de jugadores que entrevistan, de momentos que ellos creen que han hecho y que no quiere decir que eso no sea valedero en estos temas de la historia. Nosotros con nuestro proyecto, la historia del fútbol expuesto de sus protagonistas, la historia del fútbol venezolano expuesto de sus protagonistas, está rescatando que sus protagonistas cuenten la historia. Yo quizás sea un proyecto que ha crecido, digamos, desde una página web, desde un portal, el grupo que hemos creado, donde tenemos 4.500 personas hoy, y que empezó como una idea humilde y se ha convertido quizás en esta bola de nieve que ha ido pues creando conciencia y una cultura sobre el acervo histórico del fútbol. Este evento es parte de este comienzo, que los comienzos no son fáciles, son un poco difíciles. Hoy les cuento que estábamos con el tema de la fundación Venezuela Vino Tinto está naciendo prácticamente hoy se hizo el documento y lo estamos introduciendo y tuvimos mucho trabajo para hacer esto, se hicieron 6 asambleas y hemos llegado a muchos acuerdos con todos, digamos, con 30 o 40 años de historia de movimientos que han estado en el fútbol, donde Cheche representa y el grupo que él ha representado, que al final son todos, como dice él, con sus diferencias, pero obviamente son todos los que han luchado por cambiar el fútbol venezolano. Entonces, la Fundación Venezuela Fútbol Historia pues se complace digamos, en tener este tipo de eventos y que en un futuro nosotros podamos tener otros jugadores, otros dirigentes, otros entrenadores y personas que ilustren lo que fue el fútbol venezolano. Entonces yo quiero agradecerte a ti, Jorge, a Miguel Cedeño y a todos los que han venido y a Chiché, por supuesto. ¿Okay? Y yo quería terminar esto con una pregunta que me parece pertinente. Mucha gente cree que la familia Vidal es solamente por mi papá o por nuestro padre. Hay la historia de la familia Noya tiene mucho que ver con la historia del fútbol de nuestra familia. Y quizás Cheche pudiera decirle lo que hizo, por ejemplo, Rodolfo Noya, quien fue su abuelo y todo este tipo de cosas. Yo creo que pudiera terminar con esta pregunta y le agradezco a todos.
Esa pregunta es medio tracalera. Mi hermano preguntándome cómo influenciaba mi abuelo y mis tíos. Bueno, la verdad que rapidito. A nosotros nos viene el fútbol por los dos lados. Papá, mamá. Papá, hay que acordarse que crece, él nace en Ciudad Bolívar. Papá, la abuela nuestra es una abuela afrodescendente. Nosotros tenemos obviamente una rama nuestra muy negrita y muy hermosa, que era nuestra abuela Avelina, y ella se viene de Trinidad y Tobago, van y llegan por eso el apellido Douglas, por eso se conoce a papá como Douglas, por cierto. Ellos llegan abajo a Guayana, a Ciudad Bolívar, que ahí es donde nace papá. Estamos hablando en 1928, Ciudad Bolívar, y crece en Puerto Ayacucho. Imagínense lo que era Puerto Ayacucho en 1928. Y además Puerto Páez. O sea, lo que había ahí eran curas y militares. Entonces, por eso papá crece jugando a fútbol, porque los curas le enseñaron a jugar fútbol. Y de ahí se lo llevan a Caracas a estudiar en un seminario donde lo sacan corriendo y lo llevan a jugar, pero se queda jugando fútbol con los caminos pasa al Loyola, y en el Loyola conoce a un gallego. No me pregunten cómo un negrito se une a un gallego de pana de toda la vida, y literalmente este gallego pasa a ser Rodolfo Noya, que venía a jugar de la segunda de fútbol en España, y se hacen los mejores amigos, y el tío era un extraordinario jugador. Que la única razón por que se vino a Venezuela era porque nuestra familia, por el lado de mamá, había sido perseguidos políticos. Nuestro abuelo era un líder político muy importante en el pueblo donde vivía, y fue perseguido por los militares que hicieron un golpe de Estado que inició la guerra civil, y los mataban a todos donde lo encontraban. Nuestro tío abuelo murió en una situación devastadora, y el abuelo fue perseguido durante 11 años, cuando estaba en su plena época como futbolista, inclusive, a sus 20 y pico de años. Ya él por la guerra ya no puede seguir, pero bueno, mi tío surge de aquello, y a través del fútbol pues va escalando en el fútbol local, pero obviamente se tiene que ir de España porque no había futuro para ellos como ciudadanos. Curioso, porque lo que ellos vivieron en España es lo que a mí me tocaba en Venezuela a partir de los 2014, porque yo le decía antes que obviamente uno vive afuera de Venezuela. Yo sufrí hasta atentados a mano armada por colectivos, después de amenazas directas que se veía que eran del Estado. Entonces me tocó desde ese punto de vista vivir lo mismo que vivieron nuestros tíos que estuvieron aquí del país, vinieron a Venezuela, y ahí entonces conocí a papá. Papá y el tío obviamente crecen jugando fútbol toda la vida, pero para nosotros obviamente papá a través de eso conoce a mamá, y entonces se enlaza obviamente una familia donde el fútbol era lo más, digamos, lo que más gustaba a todos, y todo porque viene desde el abuelo, que el abuelo llegó a ser, como decía antes, jugador, cuya vida es truncada como futbolista por la realidad que vivieron allá políticamente hablando, pero después de todo pasó inclusive a ser dirigente y creador del equipo de fútbol del Sporting Guardés, que está en tercera división. Entonces venía por los dos lados, el lado futbolístico. Yo tuve el gran placer con la selección de Venezuela en aquella época, cuando Aragonés vino a preguntar por mí en Madrid. Pasamos por Galicia, jugamos una partida y mi abuelo me pudo venir a ver, y para mí eso fue uno de los grandes premios que me dio la selección Vinotinto, porque él estaba muy orgulloso de que yo estaba con la selección de Venezuela. Inclusive le pregunté si él quería, no se lo pregunté, él me lo dijo, porque no te vienes a jugar a España, Venezuela, donde crecí, y él me lo dijo de manera muy bonita, la verdad. Me dijo, pues sé el mejor y preocúpate por llegar a lo más alto. Bueno, Miguel, Bueno. sí, para que conozca a Miguel Cedeño, Che, que es un gran colaborador nuestro también, Miguel. Bueno, gracias Jorge, gracias Cheche. Para cerrar, ¿no? Y no quitarle más tiempo a todos los participantes, bueno, pedirle primero disculpas a Cheche por los problemitas técnicos que tuvimos al principio cuando se nos cayó la conexión. De todas formas,
Grabamos toda la conferencia. El día de mañana probablemente, o más tarde el jueves, lo vamos a tener ya publicado en el portal venezuelafutbol.com.be. Y yo aprovecho para recordar también las próximas actividades que tenemos. Luis, Jorge, el lunes que viene, el lunes 12 de octubre a las 5 p.m., correcto, vamos a abrir el ciclo del foro de la historia. ¿No? ¿A qué hora vamos a hacer el lunes, Luis? Sí, el lunes 12. El lunes 12 se habla el ciclo del foro de la historia de las regiones, ¿ok? Con las ponencias del Estado Carabobo y el Estado Lara. Okay. Por parte de Luis Turinese y Lucidio Morán. Ok, la hora va a ser el lunes. ¿La hora va a ser? De 9 a 11 de la... ok, van a ser en la mañana. Perdón, a las 5, a las 5. No, a las 5, perdón, okay. A las 5. Ok. Entonces el lunes 12 a las 5 p.m. Ok, entonces repito. El lunes 12, todos invitados. Lunes 12 a las 5 p.m. el foro de historia del fútbol venezolano. Igual toda la información está en el portal. Y después vamos a seguir esa misma semana el día miércoles 14 y jueves 15 de 9 a 12. Y luego este ciclo que continuaba el martes que viene, pero como viene el juego de la selección ese día con el profesor Richard Páez, lo movimos y la próxima va a ser el martes 20 de octubre, que vamos a tener a Alejandro Sichero el 20 de octubre con el tema el centenariazo. El centenariazo. Y vamos a tener después el 27 a José Manuel Rey con el tema de la Copa América 2011, con el cuarto lugar que hizo historia. Y posteriormente vamos a tener al doctor Richard Páez el 3 de noviembre, el martes 3 de noviembre. Con eso cerramos el ciclo de las conferencias, ¿no? Entonces, ¿quieres cerrar tú, Jorge? Luego el martes 27, sí, agradecido. Miguel, el 27, sí, el martes 27 y el 3 de noviembre el doctor Richard Páez. No, bueno, agradecido a todos, agradecido a los que estuvieron hoy en la sala. Cheche, contamos con una suerte increíble porque no se nos fue la luz, por eso que tenemos dos coordinadores dentro de la sala, porque por si se iba la luz, queda Miguel con el Zoom abierto, y entonces esas son las medidas preventivas que estábamos tomando, pero hoy funcionó de manera perfecta todo. Ahí como cuando usted jugaba de 5 o de central, todo salió de la mejor manera. Cheche, para despedirte, cierra tú, del 5 de central, cierra tú la actividad con lo que nos quiera ya aportar como parte final de todo esto. Bueno, que nunca se olviden que es muy fácil jugar de central cuando uno juega con mediocampistas que rompen y roban todo. Así que como Richard estuvo aquí acompañándome, Richard, yo te acompaño y yo voy a ser tu central en la que te toque a ti. Mil gracias a todos por su tiempo y su paciencia. Un abrazo y sigamos en la lucha todos. Dale, Cheche, agradecido. Buenas noches a todos. Buenas noches.